Sanidad y educación, sanidad y educación. En septiembre de 2023, el Ministerio de Igualdad Chupeguay español presentó la app Me Toca. Esta aplicación servía para que cada miembro de la familia, para que cada miembro o miembra del núcleo de convivencia doméstica anotase las tareas del hogar que realizaba y computase el tiempo que empleaba en ello. Con esos datos, el Ministerio podría analizar la brecha ocupacional de tu casa y de otras muchas casas. Pues no fueron muchas, ¿no? Y mira que la app tenía que ser buena, porque costó 200.000 euros, más otros 30.000 en anuncios como este. Además de servir para justificar el gasto en necesarios estudios de género, servía para vuestra concienciación. Pero si no sabéis votar, ¿cómo vais a saber organizar vuestra casa? Pues no se la descargó casi nadie. Y 1 año y medio después la desactivaron por falta de usuarios. ¿Qué digo yo? Que si también la hubiesen traducido en árabe, pues igual hubiese tenido más aceptación. Ahora las mamás ya no pueden hacer yoga. Hola, soy Bárbara Vara y mis pronombres personales son yo, mi, me, conmigo. Y los tuyos, pues también. Oye, qué fiasco la aplicación esa. Esto es lo que pasa cuando pones a un imbécil que se autopercibe como sobrecualificado para el puesto. Por ejemplo, es que me da un poco de vergüenza decirlo. Bueno, en España, si eres la churri del secretario general de un partido, te pueden hacer ministra. ¿Cualificación? Churri. ¿Y qué ministerio le damos? A ver, pues el de igualdad. ¿Qué igualdad? Ahí no podrá hacer mucho daño. Que sí puede. No os imagináis el destrozo que puede hacer un lerdo con responsabilidad. Y eso tiene un nombre. Efecto Dunning-Kruger, que se resume en que las personas incompetentes tienden a sobreestimar sus capacidades, pero mucho. Dunning y Kruger eran 2 amiguetes psicólogos. ¿Y por qué les dio por estudiar este fenómeno, si la app Me Toca no había salido en 1995? Porque ese año, MacArthur Wheeler fue arrestado después de atracar 2 bancos. Como veis, a pelo. Ni pasamontañas, ni careta del Joker, qué sé yo, una media, no. Cuando los agentes le dijeron que le habían reconocido por las cámaras de seguridad, no se lo podía creer. Si se había rociado la cara con zumo de limón, y eso es bien sabido que te hace invisible a las cámaras. Que el ser humano pueda ser tan gilipollas sorprendió a nuestros amigos psicólogos y decidieron realizar una serie de experimentos para ver cómo y por qué la ignorancia genera más confianza que el saber. En sus sesiones descubrieron que el conocimiento gramatical que te permite construir frases correctas es el mismo que necesitas para darte cuenta de cuándo has redactado mal. Así que, en la gramática y en la vida, los idiotas no solo llegan a conclusiones erróneas y toman decisiones desafortunadas, sino que su incompetencia les impide darse cuenta de ello. ¿Qué 3 síntomas claros podemos observar en un Dunning-Kruger empático? El bobo siempre da soluciones tajantes a temas complejos. Y de quien Europa se tiene que proteger es de los racistas, no de personas que vienen buscando una vida digna. Y ya estaría. El mentecato crónico no sabe que lo es, así que le sientan muy mal las críticas, que solo pueden ser ataques personales del fascismo satánico o heteropatriarcal. Antes que... No le falta respeto, si no la llamas suelta violadores. Pues tú, 1.000 millones de veces más. Hombre. Y el tercer síntoma que podemos reconocer en los necios, las necias y les niecies es que, dado su nivel autopercibido, subestiman a los verdaderos expertos. De verdad, a ver si nos damos cuenta de que el problema no somos las feministas porque vamos demasiado lejos, que tampoco es la ley solo sí es sí, que el problema es que tenemos demasiados jueces machistas. Pero lo que nos importa,
¿qué impacto puede tener el imbécil en nuestras vidas? En el ámbito profesional, si ya es difícil tener un jefe al que le viene grande el puesto, imaginar una eurodiputada empoderada. Yo creo que muchas veces, sobre todo en Europa, se tiende a pensar que gobernar es como gestionar cosas, ¿no? Y gobernar es sobre todo tener un propósito, soñar. Te lo juro, tía. En plan súper sostenible. En lo personal, el gilipollas tomará decisiones equivocadas en su vida, como todos alguna vez. La diferencia es que jamás lo reconocerá. Y lo peor, si el imbécil es quien manda, las consecuencias las sufren el resto. Siempre que se produce un cambio profundo en el Código Penal, como en este caso que estamos poniendo el consentimiento en el centro, se pueden producir algunos desajustes. Y el impacto social de un cretino con altavoz es que su mensaje, hueco o errático, lo dice con tanta convicción que arranca el aplauso fácil del público. Y lo voy a decir con toda claridad: justicia feminista. De cómo el Estado tiene la obligación de garantizar nuestros derechos para todas, todos y todes. Público poco exigente. Y ese mensaje va calando como la lluvia fina que en España llamamos calabobos. En fin, hay gilipollas crónicos que no tienen solución, pero Banning y Kruger demostraron que en la mayoría de los casos esta dolencia tiene cura: el conocimiento. A ver, cuesta y no se receta, pero se puede salir. Algunos no. Que la ley vigente en nuestro país entrará en vigor el día 24 de este mes. De donde no hay, no se puede sacar. Y si no estamos mejor, no es progreso. Hasta pronto, aquí. Ser mujer es tener una posición en la sociedad de desigualdad frente a los hombres. ¿Y lo pondrías así en el diccionario? En plan, Bueno, mujer, no sé, persona que tiene... nunca me han pedido el ejercicio de hacer una definición de la RAE, pero vale, estamos jugando a eso. acepto el reto. Pero lo que me dices es como podríamos poner persona que sufre de más violencia, que sufre de más pobreza, persona que sufre de más discriminación. Eso sería la definición de mujer. Sí. Pero entonces, por ejemplo, tú no entrarías en esta descripción de mujer que me estás diciendo. ¿A qué te refieres? Porque es una persona que tiene un acceso público, cierto poder adquisitivo,